Hermanos, en esta noche estamos contentos de estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios desde nuestras casas. Se ha estado predicando el Evangelio y gracias a Dios por todos los predicadores y las predicaciones que se han estado transmitiendo a través de las redes sociales. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios se sigue predicando. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva como tema el verdadero arrepentimiento. Este tema está basado en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. La palabra del Señor dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos pues a hablar acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento. Pero antes de eso vamos a orar pidiéndole a Dios que su palabra sea de grande bendición. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites poder predicar tu palabra a través de las redes sociales. Y te rogamos que en esta noche tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que traiga salvación, vida eterna a aquellos que la necesitan en esta hora, mi Señor. Y también te pido que este mensaje sea de bendición y de edificación para todos nosotros. Usa mi vida, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo sea el que obre, el que accione y sea el que toque los corazones. En el nombre de Jesús, amén. Cuando hablamos acerca del verdadero arrepentimiento, quiere decir que así como hay un verdadero arrepentimiento, también existe un falso arrepentimiento. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo en estos versículos que acabo de leer, habla precisamente de dos arrepentimientos. Uno que proviene de Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento. Pero también habla de un arrepentimiento que es según el mundo. Ese arrepentimiento del mundo es pasajero, es solamente un simple remordimiento. Pero vamos a ver en primer lugar cuál es el arrepentimiento según el mundo. Es decir, el falso arrepentimiento, el que no es verdadero. El arrepentimiento según el mundo o el falso arrepentimiento es un arrepentimiento momentáneo. Es aquel que la persona siente por un momento, pero la persona en realidad no experimenta ningún cambio en su vida. Solamente siente un remordimiento dentro de su persona cuando hace algo malo, pero no hay ningún cambio. Ese es un falso arrepentimiento. Y podemos ver en la palabra de Dios ejemplos. En primer lugar, podemos ver el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl sentía celos del rey de David, que todavía no era rey. Y la Biblia nos dice cómo Saúl constantemente se dedicó a perseguir a David porque le tenía envidia. Y Saúl siempre quiso matar a David. En una ocasión dice la escritura que cuando Saúl perseguía a David, se metió en una cueva a descansar. Y David en esa noche entró sin que nadie se diera cuenta y cortó un pedazo del manto de Saúl. Y el rey David le dijo a Saúl: mira, Saúl, yo podía haberte matado, sin embargo no lo hice. Y entonces en ese momento Saúl se sintió por un momento arrepentido de que él perseguía a David injustamente.
Esto lo podemos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 20 al 22. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 20 y 22. Dice así la palabra del Señor. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Aquí nos dice la palabra del Señor, que Saúl se sintió arrepentido y en ese momento se fue para su casa y dejó de perseguir a David. Pero conocemos la historia de Saúl, cómo más adelante él volvió otra vez a perseguir a David. ¿Qué quiere decir con esto? Que verdaderamente él no estaba arrepentido de corazón y siguió persiguiendo a David. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 2. Y Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. ¿Qué pasó con Saúl? Que solamente había sentido un arrepentimiento momentáneo. Y eso es lo que le pasa a muchísima gente en este mundo. Se arrepienten solamente por un momento y dicen, ya no vuelvo a tomar. Ya no vuelvo a emborracharme, ahora sí voy a dejar de tomar, ahora sí le voy a dar el gasto completo a mi esposa, ahora sí voy a procurar a mi familia, a mis hijos. Pero ¿qué pasa? Los amigos le vuelven a invitar, vuelve a sentir el deseo de irse a tomar y lo vuelve a hacer. ¿Dónde quedó su arrepentimiento? ¿Ese era arrepentimiento? No, ese es un arrepentimiento mundano. Ese es un arrepentimiento superficial. ¿Por qué? Porque no trae fruto, no trae un cambio en la vida de la persona. ¿Cuántos hombres que practican la violencia con la mujer? Hay ocasiones que han llegado a golpear a su esposa, que han llegado a maltratarla y dicen, perdóname esposa, perdóname mujer. Ya no lo vuelvo a hacer, te prometo que ya no te vuelvo a pegar. Pero pasa el tiempo, tal vez 8 días, tal vez 15 días, y al rato vuelven a tener una rencilla, vuelven a tener un pleito, y el hombre entonces vuelve a golpear a la mujer. ¿Se arrepintió el hombre verdaderamente? No. Ese fue un falso arrepentimiento. Ese fue solamente que sintió remordimientos en ese momento, sintió feo, pero al rato otra vez vuelve a las mismas prácticas. Y así pasa en cuanto a las prácticas de muchos pecados, que la gente no se arrepiente de verdad. No se arrepiente de corazón. El arrepentimiento según del mundo no solamente es momentáneo. También ese arrepentimiento del mundo a veces solamente se asustan por un momento. Y cuando se asustan por ese momento, le dicen a Dios, Dios, te prometo que si tú me sanas, voy a cambiar. Te prometo que si tú me guardas, voy a ser diferente. Y cuántas veces hemos escuchado personas que cuando está el terremoto la gente se asusta y comienzan a rezar y comienzan a orar. Y cuando pasa el terremoto a la gente se les olvida lo que prometieron y lo que dijeron o lo que pensaron en ese momento que tuvieron miedo. ¿Cuánta gente en estos tiempos dice, ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí quiero escuchar la palabra de Dios, pero es porque solamente están asustados un momento y dicen que van a cambiar, pero en realidad no cambian? Eso le pasó a Faraón.
Faraón era un hombre que cuando venían las plagas sobre su vida, sobre su reino, sobre su gente, él tenía miedo y hasta decía que él iba a orar. Hasta le decía a Moisés, Moisés, pídele a Dios por mí, pídele que él tenga misericordia y que quite esta plaga. Así mucha gente ahorita están pidiéndole a Dios, pero en realidad no hay un cambio en ellos de corazón. Simplemente están asustados por lo que está pasando. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 8, hablando de Faraón, cómo él decía que él iba a cambiar, que él iba a dejar salir al pueblo de Israel. Pero vamos a ver en Éxodo capítulo 8, versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Ahora dice también en Éxodo 8:32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. También dice en Éxodo 9:27 de la siguiente manera. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Pareciera que Faraón en ese momento se estaba arrepintiendo porque le estaba diciendo a Moisés, yo he pecado. Yo he hecho lo malo ante los ojos de Dios. Mi pueblo ha pecado. Jehová es justo. Nosotros somos pecadores. Y parecía que Faraón se arrepentía. Pero si leemos en el mismo capítulo, pero el versículo 35, nos daremos cuenta que ese era un falso arrepentimiento. Versículo 35 de Éxodo capítulo 9. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces ese es un falso arrepentimiento. Si la gente se asusta, si la gente busca a Dios solamente cuando tiene problemas, cuando viene una calamidad sobre la tierra y la gente en ese momento se asusta y dice voy a buscar a Dios, pero no es un cambio sincero, no es un verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento de nada sirve, porque solamente es pasajero, porque solamente es por miedo. También por eso la Biblia nos dice que el arrepentimiento debe de ir acompañado con los frutos. La Biblia dice que cuando Juan el Bautista predicaba en el río Jordán, en el desierto, dice que mucha gente se bautizaba. Y había quienes querían bautizarse, pero sin estar arrepentidos. Hay gente que se quiere bautizar, pero todavía quiere tomar, pero todavía quiere fumar, pero todavía quiere andar en el pecado. Ese bautismo, ese arrepentimiento no sirve si no tiene frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3 y el versículo 8. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si en la persona que dice que ya se arrepintió no hay un verdadero cambio en su vida, es un falso arrepentimiento. Si en la persona que dice que ya se arrepintió no hay una nueva vida, no hay un nuevo nacimiento, no hay un cambio completo, no hay un cambio radical, ese es un falso arrepentimiento. Si la persona cambia de religión, pero no cambia de vida, de nada le sirve. Dios quiere un cambio de vida. Dios quiere un cambio de corazón. Dios quiere un nuevo nacimiento. Hay gente que solamente cambia de religión, pero no cambia de vida. Sigue siendo la misma. Entonces, ese es el falso arrepentimiento.
cuando solamente es pasajero, cuando solamente es de labios para afuera, cuando no hay un verdadero cambio en la persona, cuando solamente lo mueve un miedo, pero al rato que se le pasa el miedo, la persona vuelve a ser la misma, porque hay gente cuando está en una cama enferma, dice, Señor, si tú me sanas, yo voy a cambiar, pero al rato esa persona está sana y vuelve a su vida antigua, vuelve a su vida pasada. Ese no fue un verdadero arrepentimiento. La Biblia nos habla que existe un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es ese verdadero arrepentimiento? ¿Qué características tienen el verdadero arrepentimiento que nos abre la puerta al reino de los cielos? ¿Qué características tiene el verdadero arrepentimiento que nos lleva a Cristo, que nos lleva a una vida nueva, que nos lleva a la vida eterna, que nos libra de la condenación? Bueno, vamos a ver conforme a la Escritura. En primer lugar, el verdadero arrepentimiento, que es según Dios, es producido por Dios. No es producido por el miedo. No es producido por el remordimiento. No es algo pasajero, sino que este verdadero arrepentimiento viene de arriba. Viene de Dios, quien lo produce en el corazón del hombre cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos el evangelio, cuando nosotros recibimos a Cristo, al mismo tiempo nos arrepentimos. El Espíritu de Dios, Dios mismo, viene al corazón de la persona y produce el verdadero arrepentimiento. Esto lo podemos leer en 2 Corintios capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7 y el versículo 10. La palabra del Señor dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que el mundo produce. Esa tristeza lo lleva al suicidio, la tristeza que produce el mundo. Esa tristeza lo lleva a hundirse en los vicios. Esa tristeza lo lleva a las drogas. Es la tristeza del mundo. Pero la tristeza que viene de Dios, que produce el Espíritu Santo, esa nos guía al arrepentimiento. ¿Y por qué digo tristeza? Porque cuando uno reconoce que ha pecado, uno siente tristeza en el corazón de haber pecado contra Dios, de haber ofendido de Dios, de haber quebrantado los mandamientos. Y esa tristeza nos lleva a decirle: Dios, perdóname. Porque Dios nos hace reconocer que estamos mal. Dios nos hace ver nuestro pecado. Dios nos hace ver nuestros errores, nuestro mal proceder, nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, y decimos: Señor, estoy sucio, estoy perdido, estoy en el pecado. Señor, perdóname. Ya no quiero vivir en el pecado. Ya no quiero vivir esta vida. Pero al mismo tiempo la persona lo está sintiendo, al mismo tiempo la persona lo está diciendo, lo está confesando, lo está sintiendo, pero eso es porque Dios está tocando su corazón. Eso es porque Dios está haciendo la obra en el corazón de la persona, y por eso la persona siente la necesidad de arrepentirse, porque Dios está tocando en ese momento su corazón. Por eso dice el apóstol Pablo que este arrepentimiento es producido por Dios mismo. Esa es la primera característica, que el verdadero arrepentimiento viene de Dios. Pero también, en segundo lugar, el verdadero arrepentimiento va acompañado de una conversión.
¿Qué quiere decir de una conversión? Quiere decir que el hombre deja el pecado y se vuelve a Dios. Se convierte a Dios, deja de hacer lo malo, deja de ofender a Dios, y entonces en la persona ocurre un nuevo nacimiento. Se produce una nueva vida en la persona por el arrepentimiento, y la persona siente el deseo de entregarle su vida a Dios, su vida a Cristo. Y es cuando la persona decide por sí misma bautizarse conforme al Evangelio de Cristo. Esto lo dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El apóstol está diciéndole a la gente, el apóstol Pedro: arrepiéntanse, conviértanse a Dios para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Usted no puede tener refrigerio si no se ha arrepentido. Usted no puede sentir ese descanso, esa paz en su alma, ese refrigerio, si usted no viene a Cristo. Verdaderamente el descanso lo encontramos cuando venimos al Señor Jesucristo. Cuando venimos a Él y nos arrepentimos de corazón, es cuando vienen los tiempos de refrigerio, y también cuando viene el perdón de los pecados. Dice la palabra del Señor en Lucas 24:47, que si nosotros nos arrepentimos de corazón, el Señor promete perdonar nuestros pecados. Lucas capítulo 24 y el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor Jesucristo quiere que prediquemos acerca del arrepentimiento. El Señor Jesucristo está sacudiendo a las naciones, está sacudiendo al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo sea contristado, para que el mundo se convierta a Cristo, para que el mundo se acerque a Dios, que el mundo se arrepienta de sus pecados. Hace unos cuantos días veíamos que en el mundo había una efervescencia de mujeres, de hombres, haciendo marchas defendiendo el aborto, defendiendo el homosexualismo, el lesbianismo. Cosas que Dios aborrece, cosas que son pecado ante los ojos de Dios. De todas esas maldades, Dios quiere que el hombre se arrepienta y se vuelva. Y el Señor promete en su palabra perdonar todo pecado, porque la Biblia dice: todo pecado le será perdonado al hombre. Tal vez usted ha llevado una vida de pecado. Tal vez usted se ha sumergido en las profundidades de la maldad. Pero el Señor promete en su palabra que si usted se arrepiente de todo corazón, el Señor promete darle un perdón absoluto, un perdón verdadero, un perdón completo. No como el perdón que hace unos días supuestamente daba el Papa de Roma. Ese perdón no sirve, porque ese perdón no produce ningún arrepentimiento. Aunque él diga: yo los perdono a todos, les doy el indulto a todos los hombres, eso no sirve. El único que puede perdonarles es Dios. Y el arrepentimiento, el perdón viene a cambio de que la gente se arrepienta. Si la gente no se arrepiente, no puede haber perdón. Usted tiene que arrepentirse personalmente. Usted tiene que pedirle perdón a Dios
por sus pecados, por sus delitos, como en su momento también nosotros también le pedimos perdón a Dios, porque todos necesitamos el perdón de Dios. Así que el verdadero arrepentimiento, ya dijimos, es producido por Dios. En segundo lugar, también va acompañado de una conversión, va acompañado de un cambio en la vida, pero también va acompañado de la fe en Jesucristo. No cualquier persona le va a poder perdonar sus pecados. No cualquier Dios le va a poder perdonar sus pecados. Solamente hay uno que puede perdonar sus pecados. Y ese fue Cristo, el que murió en la cruz del Calvario. Mahoma no le puede perdonar pecados, ni él tampoco nunca ofreció perdón de pecados. Buda no le puede perdonar pecados, él nunca ofreció perdón de pecados. Ninguna persona, ningún ser, ninguna divinidad, solamente hay uno, el único Dios. Solamente su Hijo Jesucristo fue el único que murió en la cruz del Calvario. Fue el único que derramó su sangre por usted y por mí. Fue el único que venció la muerte, que resucitó de la tumba y que viene por segunda vez. Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Por eso su fe debe de estar puesta solamente en el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y el versículo 21. Dice así la palabra del Señor: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El gentil debe arrepentirse. El judío debe arrepentirse. El musulmán debe arrepentirse. El ateo debe arrepentirse. El budista debe arrepentirse. Dice que es el arrepentimiento para todos. Y dice de la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento debe de ir acompañado de fe. Porque si la persona se dice arrepentirse, pero no va tomado de la mano de Cristo, tarde o temprano va a volver a su vida pasada. Por eso hay muchas personas en este tiempo que van a una iglesia y dicen: ya no quiero tomar. Voy a hacer un juramento de 3 meses. Voy a hacer un juramento de 6 meses. Voy a hacer un juramento de 1 año. ¿Y qué pasa? Cuando pasan los 3 meses, lo primero que hace es irse a emborrachar. Cuando pasan los 6 meses, ¿qué hace? Se vuelve a emborrachar. ¿Por qué? Porque no es un verdadero arrepentimiento, porque no va tomado de la mano de Cristo. Una persona no puede cambiar por sí misma. Necesita de la ayuda de Dios. Cuando Cristo te cambia, no te va a cambiar por 3 meses. Cuando Cristo de verdad cambie tu vida, no va a ser que dejes de tomar 6 meses. No, Cristo va a hacer que dejes de tomar para toda tu vida. Cristo va a hacer que dejes el pecado para toda tu vida. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero arrepentimiento, el que va con la fe de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica del verdadero arrepentimiento es que ese arrepentimiento es una responsabilidad del hombre. Todos los hombres tenemos que arrepentirnos. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, porque tal vez haya alguna persona que diga: yo no soy tan malo, yo no me porto tan mal, yo soy buena persona. Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solamente Dios. Él es el único bueno. Así que tú no puedes decir que eres bueno, porque solamente Dios es bueno. La palabra del Señor dice que todos hemos pecado a los ojos de Dios, que no hay justo en la tierra. Era uno, dice la palabra. Entonces el arrepentimiento es una responsabilidad humana. Porque mire, antes que lea la cita, la última cita que voy a leer. Mire, todos los seres humanos somos bien diferentes. Tenemos diferentes idiomas, diferentes acentos, diferentes gustos de música, diferentes formas de vestirnos.
somos diferentes en nuestro carácter, en nuestras costumbres, bueno, tantísimas diferencias que tenemos, pero hay una cosa en la cual todos nos parecemos. ¿Y sabe cuál es? En que todos somos pecadores, en eso sí, todos nos parecemos. No importa si es rico, si es pobre, si es culto, si es una persona vulgar, no importa. No importa si está preparado, si no está preparado, si es religioso o no, ante los ojos de Dios todos somos pecadores y todos necesitamos el arrepentimiento y todos necesitamos de un Salvador. Y por eso dice la Biblia en el texto que quería leerle en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué es necesario que todos los hombres tengamos que arrepentirnos? Porque la Biblia dice que Dios ha establecido un juicio. Un día todos estaremos delante de la presencia de Dios. Tal vez usted ahora, cuando es invitado por alguna persona de parte de Dios para ir a un culto, para escuchar la palabra de Dios, usted diga: no tengo tiempo, no quiero hacerlo, la vida que llevo me gusta, tengo mi religión. ¿Y cuántos pretextos puede usted poner a las cosas de Dios? Pero sabe una cosa, por lo que dice la Biblia, un día, aunque usted no quiera, aunque tenga su religión, aunque diga no tengo tiempo o no quiero, pero dice la palabra de Dios que todos tenemos que presentarnos delante de Dios para dar cuenta ante el juez, que será Cristo. Ante Él tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho. Por eso es que Dios ahora manda a los hombres que se arrepientan. Por eso es que ahora Dios nos está dando la oportunidad y Él nos está ofreciendo el perdón de nuestros pecados. Se dice que en cierta ocasión un hombre tuvo problemas y un abogado fue a ofrecer sus servicios y le dijo: mira, yo puedo arreglar tu problema si tú me lo permites, yo puedo abogar por ti, puedo llevar tu caso y tú puedes salir libre de esta. Aquel hombre dijo: no, yo puedo solo. Mi problema no es tan grave. Y entonces pasó el tiempo y aquel problema que tenía este hombre se agravó más. Se llegó el día en que iban a dar la sentencia a este hombre, que todo apuntaba a que él era culpable y no podía evadir la justicia. Así que el día en que él iba ante aquel juez, iba llegando al juzgado, y cuando iba por el pasillo antes de entrar con el juez, se encontró aquel hombre que decía que era abogado. Y le dijo: oiga, dice, ahora sí quiero que usted abogue por mí, ahora sí quiero que me defienda, mi caso se ha agravado. Y aquel hombre, aquel abogado le dijo: ¿sabes qué? Yo no puedo ser tu abogado, porque resulta que me han escogido para que yo sea tu juez. Así que yo voy a ser ahora el que te va a juzgar y el que te va a dar la sentencia por tus delitos. Amigo mío que me escuchas en esta hora, hoy Jesucristo se ofrece como tu abogado. Hoy Jesucristo quiere otorgarte el perdón de tus pecados. Hoy Jesucristo quiere cambiar tu vida, quiere bendecir tu hogar, quiere darte una vida nueva, quiere darte también
el perdón de tus pecados y darte la vida eterna por el sacrificio que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Pero si tú hoy rechazas el regalo y el amor de Jesucristo, un día Cristo ya no será tu abogado. Un día Cristo será tu juez. Y un día tú serás condenado por no haber aceptado el perdón que Cristo te ofrecía, el amor que Cristo te ofrecía, la salvación que Cristo te ofrecía. Porque cuántas veces Dios te ha hablado, cuántas veces Dios te ha traído con lazos de amor al arrepentimiento, pero tú has endurecido tu corazón. Por eso en esta noche quiero decirte, conforme a la palabra de Dios, que Dios te ama. No arriesgues tu vida, no arriesgues tu alma, no arriesgues la eternidad. Recibe a Cristo hoy como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Dios. Ya no vivas en el pecado. Acepta a Cristo como tu Salvador. Si tú lo recibes, tendrás perdón, tendrás salvación. La Biblia lo garantiza. Millones de personas somos testigos de que cuando venimos a Cristo, Él nos perdona cuando somos sinceros. Cuando Dios produce en nosotros el arrepentimiento y nosotros dejamos que Dios obre, Él perdona y Él cambia. Él puede cambiar tu vida, amigo mío. Él te puede salvar. Por eso yo te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador. A que le digas: Señor, perdona mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti. Cambia mi vida. Ya no quiero vivir esta vida de pecado. Ya no quiero seguir viviendo en los vicios. Ya no quiero llevar esta vida que está destruyendo mi alma y la de mi familia. Quiero ser una nueva criatura. Quiero ser un verdadero cristiano. Cambia mi vida, cambia mi corazón, sálvame. Y el Señor promete darte el perdón. Así como lo hizo con el ladrón cuando se arrepintió. Así como lo hizo con la mujer adúltera, así como perdonó a Zaqueo, así como perdonó a la mujer samaritana, así como perdonó a Saulo el perseguidor, así también te puede perdonar a ti. Vamos a orar en esta noche. Y si tú quieres que Dios te perdone, ora conmigo en esta noche. Vamos a hacer una oración para que Dios te salve, te cambie, te perdone. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Ahí en tu casa, cierra tus ojos y ora conmigo. Vamos a estar orando en esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos en esta noche. Te agradecemos de que nos has dado la oportunidad de presentar este mensaje del arrepentimiento. Te pedimos, Señor, que en esta noche, si hubiera un alma, un pecador que se arrepienta, Señor, en esta noche, Señor, que mires a su corazón, que mires, Señor, y escuches su oración, y que perdones, Padre, a aquel que en este momento se está arrepintiendo de corazón. Si alguien se ha sincerado contigo y está clamando en esta noche, perdónale, Señor. Perdónale, Señor Jesucristo. Cambia su vida. Transfórmale, Dios mío. Entra en su corazón y dale una nueva vida, Señor. Y te damos gracias por esta palabra que ha sido predicada en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Bueno, hermanos y amigos, damos gracias a Dios porque nos ha permitido llevar a cabo esta transmisión. Y les deseamos que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios les prospere. En esta noche sabemos que hay enfermos, sabemos que hay necesidades y también sabemos que mucha gente también está triste. Hay gente que está triste porque se ha quedado sin trabajo. Hay gente que está triste porque, como a todos, les está yendo mal económicamente. Están pensando cómo harán para pagar sus deudas, cómo harán para sustentar su familia. Y en esta noche yo quisiera que hiciéramos una oración por todas aquellas personas que la están pasando mal.
que están viviendo tiempos duros. Vamos a orar por ellos, vamos a hacer una pequeña oración y yo le invito que usted me acompañe en esta oración. Tal vez conozca a una vecina, a un familiar que está pasando por necesidad. Vamos a pedirle a Dios que Dios quite esa tristeza de su corazón, quite esa preocupación de su alma y que también Dios provea lo necesario. Porque la Biblia dice, hermanos, que si Dios alimenta a las aves que no trabajan, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? Que si Dios viste a las plantas de los campos, ¿cómo no nos va a vestir a nosotros? Así que vamos a hacer una oración por todas esas personas que están sufriendo en esta hora. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te queremos pedir en esta noche por las personas que la están pasando mal, Señor, que se han quedado sin trabajo, que tal vez algunos todavía tengan sus trabajos, pero están tristes porque no hay trabajo, porque está escaso. Señor, te pedimos por los taxistas, te pedimos por las personas que trabajan en el transporte público, te pedimos por aquellos que tienen sus negocios, sean pequeños o sean grandes. Ayúdales, bendíceles, Padre, súpleles. Te pedimos por aquellos que se han quedado sin trabajo, Señor, que tú les des de tu bendición, Padre. Que tú les proveas todo lo que ellos necesitan, mi Dios. Y que con esa confianza, Padre, se vaya la tristeza de los corazones y que haya paz y que haya tranquilidad sabiendo que este asunto, que nuestra vida y la vida de nuestra familia está en tus manos. Que podamos estar contentos, como dice tu palabra, con abrigo y sustento, estemos contentos. Danos contentamiento, Señor, danos gozo en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Provee lo necesario, Señor. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús y te pedimos también por aquellos que están pasando por enfermedad, que tú, Señor, les sanes, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, por el esposo de la hermana de Puente de Isla, de la hermana Vicky, su esposo, Señor, te pido que tú los sanes. Te pedimos por las personas que están enfermas, Padre, en donde quiera que nos escuchen y nos vean. Lleva sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo estamos pidiendo y te damos gracias. Amén, amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan buena noche y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y les pedimos también que compartan estas predicaciones para que estos mensajes puedan llegar a muchas personas. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios siga llegando a muchas vidas y sea de grande bendición y de salvación. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.